Buen día, hermanos. Es un gozo para mí estar aquí junto a ustedes, poder cantar juntos, orar juntos y adorar a nuestro Dios como hermanos en Cristo. Estamos en una serie de Filipenses para quienes nos están visitando y les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Filipenses. Acabamos de terminar los primeros 2 capítulos del libro, extremadamente condensados, de cristología, del amor de Dios derramado en nosotros, en Cristo. Y muchos dicen que Filipenses es la epístola del gozo. A lo largo de la carta hay 4 exhortaciones directas a regocijarse, 3 declaraciones personales de gozo, es decir, yo me regocijo, y 3 menciones adicionales del gozo entre los hermanos como una muestra de afecto profundo, lo que muestra que el tema del gozo en Filipenses es un tema esencial. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, el tema del regocijo y el gozo cristiano es fundamental. El primer versículo del pasaje que vamos a estar mirando el día de hoy dice así, Filipenses 3, capítulo 1, dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Escribirles otra vez lo mismo no me es molesto. Y para ustedes es motivo de seguridad. Si se dan cuenta, es interesante como parte del pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? Hay una exhortación, un mandato a regocijarse en el Señor. ¿Qué nos muestra eso? Que tener gozo en Cristo no es algo opcional para los creyentes, es una orden, es una instrucción, es regocíjense en el Señor. Y es interesante porque Pablo está diciendo al principio, yo sé que ya les he dicho esto más de una vez. Yo sé que ya han escuchado este mensaje, regocíjense en Cristo. Pero Pablo lo repite. Y lo repite porque los cristianos necesitamos que nos recuerden. No una, no 2, sino muchas veces la necesidad que tenemos de encontrar nuestra paz y nuestro deleite en Cristo. Cada uno de nosotros debe aprender que Cristo es suficiente para la vida cristiana. Y cualquier cosa que podamos tener no tiene comparación con Cristo. Y ese es el título de mi sermón. Nada se compara con Cristo. Y lo que creo que condensa este mensaje de los primeros 11 versículos del capítulo es la siguiente exhortación. Este es el mensaje que yo espero que ustedes puedan atesorar. ¿Y por qué es un mensaje corto? Porque la idea es que en la semana puedan estar meditando en esto, en lo esencial de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y el mensaje de Dios para nosotros es este: hermano, renuncia a toda justicia propia y regocíjate plenamente en Cristo. Hermano, renuncia a toda justicia propia y regocíjate plenamente en Cristo. Y vamos a estudiar este pasaje viendo las 2 partes de esta frase. Primero, renunciar a todo lo que nos separe de Cristo. Y segundo,
atesorar a Cristo como nuestra fuente de gozo. Con esto en mente, vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 3. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, venimos con el único propósito de que tú abras nuestros corazones para atesorar a Cristo. Señor, predica este sermón y haz lo que yo no tengo el poder de hacer, Señor. Haz que nuestros corazones se abran, que nuestro espíritu se deleite en ver a Cristo más grande y más hermoso de lo que lo hemos hecho, Señor. Que Cristo sea exaltado, Señor, y no nosotros. Y que nuestra confianza crezca en Él y solo en Él, Señor. Encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces al primer punto. El primer punto entonces es el llamado a renunciar a todo lo que nos separe de Cristo. Entonces, si en la primera parte del pasaje vemos que Pablo exhorta a todos los creyentes que deben regocijarse en Cristo, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, Pablo va a advertirnos de dos posibles amenazas que pueden alejarnos de nuestra lealtad y de nuestro amor hacia Cristo. Por una parte, hay amenazas externas que nos pueden quitar nuestra confianza en Cristo. Y por otra parte, hay amenazas internas que pudieran quitarnos de nuestra lealtad en Cristo. Entonces, quiero que veamos estas dos amenazas a lo largo de este punto. Primero, hay amenazas externas que están representadas con los falsos maestros en el pasaje. Dice el versículo 2, y observen el lenguaje que ocupa Pablo. Es un lenguaje fuerte porque obviamente tiene una connotación que Pablo quiere que entendamos. Dice,
cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Es evidente que Pablo quiere que abramos nuestros ojos y estemos alerta. Hay algo de lo que tenemos que cuidarnos. Hay algo que tenemos que percibir como un peligro severo para la iglesia. ¿Y qué es ese algo? Durante los primeros siglos, uno de los grandes enemigos de la fe cristiana fueron los grupos judíos. Y estos grupos judaizantes eran judíos practicantes que decían creer en Cristo como su Mesías, pero enseñaban que para ser salvo tenían que guardar la ley. Enseñaban que los cristianos, judíos y gentiles, es decir, no judíos, tenían que circuncidarse, guardar las fiestas y otros ritos judíos para alcanzar salvación. En el fondo, estos grupos judaizantes lo que estaban haciendo era negar que Cristo fuera suficiente para salvar y estaban imponiendo sobre todos los hermanos de la iglesia, fueran o no fueran judíos, cargas adicionales, además de la obra de Cristo. Era Cristo más la circuncisión, Cristo más guardar el sábado, Cristo más la dieta judía. Y mis hermanos, esa es la esencia de las falsas religiones. Cristo y algo más. Un mormón, un testigo de Jehová, un católico romano, no te van a decir que no creen en Cristo. Algo que me llamaba la atención, que me mencionaba mi esposa, es decir, los testigos de Jehová celebran la Pascua, celebran el nacimiento de Jesús. Pero lo interesante es que siempre en su teología y en su práctica dejan ver que Cristo no es suficiente. Un mormón afirma que Cristo murió por nuestros pecados, pero enseñan que para alcanzar la exaltación, el estado más alto de la salvación, uno debe guardar los mandamientos, participar en los sacramentos mormones y recibir las ordenanzas en el templo. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo murió para darnos una oportunidad de vivir eternamente, pero ellos no lo consideran como Dios, sino como una criatura. Entonces, para alcanzar salvación, un testigo de Jehová tiene que pertenecer a su organización, obedecer sus reglas estrictamente y participar en las obras de evangelismo. Por eso es tan común verlos en nuestros países, en las esquinas, porque es parte de lo que hacen para ser salvos. Un católico romano afirma que la salvación es por gracia, pero tú necesitas los sacramentos, las buenas obras, la confesión, la misa para permanecer en esa gracia. Y así, aunque hablen de la obra de Cristo, en la práctica enseñan que Cristo no basta. Hermanos, cualquier religión que diga que necesitas algo más, aparte de la obra de Cristo, no ha entendido el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es claro. Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo fue quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo fue quien se humilló
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ni tú ni nadie puede traer sus sucias obras para empañar lo que Cristo hizo. Solo Cristo, mis hermanos, merece honra y gloria. No Cristo más tus obras, no Cristo más tus sacramentos, no Cristo más tus méritos, solo Cristo. Porque nada se compara con Cristo. Solo aquellos que han abandonado su confianza en sí mismos, solo aquellos que han renunciado a querer ganar el favor de Dios por sus méritos, pueden ser salvos. Solo aquellos que abandonan los ritos exteriores y abrazan a Cristo pueden ser verdaderos adoradores. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y observen esto, ¿no? Qué interesante el pasaje. Los verdaderos adoradores se glorían en Cristo Jesús y no en sus obras. Y esos somos nosotros, mis hermanos. La iglesia, compuesta de judíos y gentiles, unida a Cristo por la fe, es el verdadero pueblo de Dios. Pablo nos está diciendo, los que hemos nacido de nuevo, los que adoramos en el Espíritu y nos gloriamos en Jesucristo, somos el pueblo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. La iglesia, en su unión con Cristo, es el verdadero Israel, la simiente prometida, los hijos de Abraham por la fe, no porque reemplace al Israel étnico, sino que porque cumple la naturaleza del verdadero pueblo de Dios, un pueblo que ha sido circuncidado en el corazón por la obra del Espíritu y consagrados para servir a Dios. Y Pablo no se detiene ahí. Después de dejarnos claro quiénes somos en Cristo, ahora quiere advertirnos de algo más profundo. Las amenazas a nuestro gozo no solo vienen de afuera, como pasaba con los falsos maestros, sino que las amenazas a nuestra lealtad hacia Cristo también pueden nacer desde adentro. Y esas son las amenazas internas, que es nuestra confianza en la carne. Estos peligros son más sutiles. ¿Por qué? Porque brotan del corazón. Y si no los reconocemos, pueden robarnos nuestro gozo, robarnos nuestra alegría de descansar plenamente en Cristo. Dice el versículo 4 en sus Biblias. Dice, aunque yo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener méritos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y Pablo lo que nos está diciendo es que si fuera posible ser salvo por la ley, si hubiese sido posible que alguien alcanzara a favor de Dios por su linaje y por su religiosidad, Pablo hubiese sido el candidato número 1 por su linaje, por su conocimiento. Él era un hombre que había alcanzado múltiples méritos. Todo lo que los religiosos que querían estar bien con Dios anhelaban, Pablo
lo cumplió. Ahora lo interesante de esta lista es que Pablo nos advirtió en el versículo 3 que él no ponía su confianza en la carne, en nada exterior. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo y va a desarrollar más adelante, todas estas cosas que yo acumulé para mí mismo no valen nada. Y creo que el texto funciona como una advertencia de lo fácil que es crear sistemas religiosos que nos pongan a nosotros mismos en el centro. Sistemas que nos inviten a descansar en nuestras obras y no en Cristo. Y lo interesante es que cuando nosotros creamos esas categorías, lo primero que surge en nuestro corazón es compararse con los demás. Eso es lo que hacían los fariseos, mirar y apuntar a los demás. Y nos comparamos, nos medimos y nos condenamos unos a otros. Y mis hermanos, todos nosotros llevamos dentro un pequeño fariseo que busca jactarse delante de Dios, que busca compararse con otros para sentir aprobación, que busca apuntar a los demás con el solo fin de yo sentirme superior. Ese es el corazón del fariseo que a veces llevamos dentro. Pero es justo ahí donde el mensaje del Evangelio nos confronta. Y es este: tú no trajiste absolutamente nada para que Dios te amara. Hay una sola cosa con la que tú contribuiste y fue con tu pecado. Es lo único que trajiste. Pero del resto es nada. No son tus obras. Es la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos miserables pecadores que merecían ir al infierno. Pero Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos confiar en Él y no en nuestros méritos. Y nosotros necesitamos recordar esa verdad, ¿no? Recordar que nuestra confianza está en Cristo. La fuente del gozo cristiano nace de mirar la suficiencia de la obra de Cristo. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Que si es cierto que Cristo es la fuente del gozo y nada más, entonces la Biblia, Dios nos llama a atesorar a Cristo como la única fuente de nuestro gozo. Luego de haber presentado todo lo que pudo haber llevado a Pablo a confiar en sí mismo, miren lo que dice en el versículo 7. Dice: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. En el griego, literalmente excremento, a fin de ganar a Cristo. Todo lo que pudo haber sido valioso desde el punto de vista humano, todo lo que construyó, no le importó absolutamente nada.
Y es interesante, porque Pablo aquí no está hablando de una pérdida forzada. Nadie le quitó estas cosas a Pablo. Él las dejó voluntariamente. Él las entregó. Es como si nos dijera, yo he renunciado a todo lo que amaba, a todo lo que me apreciaba, a todo lo que me parecía importante. ¿Y por qué? Versículo 7. Por amor de Cristo. O por causa de Cristo. Delante de Cristo, todas las cosas que eran importantes para nosotros pierden su brillo, pierden su valor, porque la gloria de Cristo la sobrepasa con creces. No importa que sea el prestigio, el reconocimiento, el pasado religioso, el orgullo personal, todo pierde su valor delante de Cristo porque Él vale más. Y en realidad no es solo nuestros esfuerzos religiosos por ganar el favor de Dios. Pablo dice, yo he estimado como pérdida todas las cosas. Cada cosa no se puede comparar con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cuando tú pones en una balanza todas las cosas que importan, todas las cosas que atesoras, todas las cosas que amas, y al otro lado pones a Cristo, Cristo siempre vale más. Cristo siempre es más valioso. Nada, absolutamente nada se compara con Cristo. En Cristo recibimos perdón por nuestros pecados. En Cristo encontramos rescate del reino de las tinieblas. En Cristo somos adoptados como hijos de Dios. En Cristo recibimos vida eterna. En Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Cristo es tan valioso, mis hermanos, que podríamos perder todo. Podríamos perder nuestras familias, podríamos perder nuestros hijos, podríamos perder nuestro dinero, podríamos perder nuestro trabajo, nuestra posición, y sigue añadiendo a tu lista. Podríamos ser despojados de cada cosa que amamos. Sin embargo, si tenemos a Cristo, aún hay consuelo, aún hay esperanza, porque nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo es un ejemplo de esto. Él literalmente perdió todo por causa de Cristo. Él fue encarcelado, calumniado, atacado, despojado de todo, pero eso no importaba. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no podían quitarle. Ellos no podían quitarle a Cristo. Ellos no podían robarle el gozo de que Cristo viviera en él. Y eso es un recordatorio importante para nosotros. Solo cuando estamos dispuestos a perder lo que atesoro, a perder lo que amo, voy a poder atesorar más profundamente a Cristo. Pero estamos tan aferrados a las cosas creadas, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que no podemos disfrutar a Cristo. Tú no puedes vivir aferrado a las cosas y a la misma vez tratar de aferrarte a Cristo. Tienes que hacer una o la otra. Si no sueltas las cosas creadas, las cosas de este mundo como tu tesoro, jamás vas a poder disfrutar a Cristo. Él pide lealtad absoluta. El que quiera ser mi discípulo tiene que dejar padre, madre, aún su propia vida,
Ese es el discípulo de Cristo, el que deja las cosas del mundo y se aferra a Cristo. Y mi amigo, si tú estás aquí y no entiendes por qué Cristo, es porque aún vives aferrado a las cosas de este mundo. Y Cristo ofrece salvación, pero una salvación que significa una lealtad absoluta. Y la recompensa, como preguntaron sus discípulos, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué va a haber para nosotros? Y la recompensa para nosotros es ser hallados en Cristo. Ese es nuestro tesoro, dice el versículo 9. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Cuál es la recompensa de dejar todo? Que ganas a Cristo, eres hallado en Él y su justicia es imputada a tu favor. Y es interesante porque este pasaje nos revela una doctrina profunda. Y es que nosotros no somos justificados, declarados justos, porque hayamos cumplido la ley por nuestras buenas obras, sino que somos salvos porque Cristo cumplió la ley por nosotros y su justicia nos fue contada para nosotros por la fe. ¿Por qué Cristo tenía que vivir una vida perfecta? ¿Por qué Cristo guardó la ley? Porque Cristo vivió como nuestro representante. Por lo tanto, la obra de Cristo, su obediencia, ahora es nuestra. Por Él somos declarados justos delante de Dios. Y es como que Pablo estuviera diciendo, yo he renunciado a toda pretensión de justicia propia. He abandonado toda esperanza de presentarme delante de Dios con mis propios méritos y ahora descanso en algo mucho mejor. Descanso en la justicia de mi Salvador. Y es un cambio radical de mentalidad. No mi justicia, no mi esfuerzo, no mi obediencia, solo la justicia de Cristo recibida por la fe. Y es en esa unión con Cristo que los creyentes pueden experimentar todas las bendiciones que fluyen de Cristo. El versículo 10 dice que ha llegado a conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Y Pablo aquí menciona una serie de beneficios de ser hallados en Cristo. Ser hallado en Cristo significa que podemos conocerle personalmente, experimentando su presencia diariamente. Podemos experimentar el poder de su resurrección y luchar contra el pecado caminando en santidad. Podemos participar de sus padecimientos sabiendo que nuestro sufrimiento nos transforma a la imagen de Cristo. Podemos llegar a ser como Él en su muerte, viviendo vidas crucificadas a nosotros mismos, crucificadas al pecado, crucificadas al orgullo. Y por último, vivimos una vida de esperanza, sabiendo que todo este sacrificio, todo este esfuerzo de caminar en Cristo, un día va a ser recompensado en la eternidad. Un día
tú y yo y todos los que estemos en Cristo vamos a ser resucitados de los muertos para reinar y gloriarnos con Cristo para siempre. ¿Qué más pudiéramos desear para ser felices? ¿Qué más le hace falta a tu vida que todo lo que tenemos en Cristo? Pregúntate, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más buscas? ¿Qué más atesoras? Nosotros necesitamos meditar en esto, traer esto una y otra vez, porque nunca vas a poder experimentar gozo delante de Dios si no llenas tu mente y tu corazón con lo glorioso que es nuestro Salvador. Nosotros necesitamos recordar esto cada día, en cada temporada de la vida, en cada prueba, en cada pérdida. Tenemos que recordar, nada se compara con Cristo. No hay nada que necesites más recordar hoy que eso. Tú necesitas más de Cristo en tu vida. Tú necesitas más de su presencia. Tú necesitas más de su palabra. ¿Estás pasando por problemas financieros? Ve a los pies de Cristo. Deja tu ansiedad a Él. Pídele provisión sabiendo que Él cuida de los suyos. Estás enfrentando problemas de salud. Ve a Cristo. Encuentra consuelo en medio del dolor, sabiendo que tu Salvador también ha sufrido y te acompaña en el dolor. Estás teniendo dificultades con tus hijos, en tu matrimonio, con tu familia. Ve a Cristo, pídele sabiduría, pide gracia. Él es suficiente para ayudarte. Estás luchando con el pecado. Ve a Cristo. No para esconderte, sino para ser lavado, fortalecido y levantado con su poder. No importa cuál sea tu carga ahora, no importa cuán larga sea la lista que yo enumere, Cristo es lo que necesitas. Y quiero ser claro en esto. Nosotros no vamos a recibir más de Cristo si no lo buscamos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa, hermanos. La razón por qué no tenemos paz, la razón por qué no tenemos gozo, es porque no vamos a Él. Porque descansamos en nosotros mismos. Porque ponemos nuestra confianza en la carne. Porque descuidamos nuestra comunión con Dios. Cada vez que no oramos, cada vez que no leemos la palabra, cada vez que no venimos a la iglesia, cada vez que decido no venir a la escuela dominical, cada vez que decido no participar de los cultos de oración, lo que le estoy diciendo a Dios es lo siguiente: yo no te necesito. Yo no te necesito. Yo puedo confiar en mí mismo. Y esa es la razón por la cual no vivimos vidas más fructíferas. Pero no debe ser así, ¿no? Dios nos llama a renunciar a nuestra justicia
a nuestros esfuerzos para confiar y regocijarnos en Cristo. Mi hermano, busca a Cristo. Ora con fe. Lee tu palabra esta semana cada día. Medita en ella. Congrégate fielmente. Ven a orar con nosotros los miércoles. Ven a la escuela bíblica a aprender de su palabra. Enséñale a tus hijos como un ejemplo la necesidad que tenemos de escuchar la palabra del Señor. No te conformes a vivir con poco de Cristo. Cristo tiene más para darte. Cristo desea que tú disfrutes más tu vida. Cristo desea darte más amor, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fidelidad, más humildad y más dominio propio. Cristo desea darte más de Él para ti y más de Él para tu familia. Y la pregunta para nosotros, ¿qué estamos esperando para abandonarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo como un discípulo radical? Hermano, renuncia a toda justicia propia y descansa y regocíjate plenamente en Cristo. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada, se compara con Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. A mí, Señor, me ha confrontado esta semana al ver la necesidad que tengo, Señor, de venir a ti con más intención, de buscar en ti lo que necesito, en no descansar en mí mismo, en no descansar en mis fuerzas, en no descansar en lo que yo hago, Señor, sino descansar única y plenamente en ti, Señor. Gracias porque tú nos perdonas, tú nos restauras, tú nos ofreces gracia frente a los mandamientos que tú nos das de regocijarnos en ti, Señor. Obra en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.